Hay un tipo de maldad que no necesita mancharse las manos. Un tipo de maldad que no grita, que no golpea, que no aparece en ninguna escena de forma evidente. Una maldad que trabaja en silencio, que estudia, que planifica y que espera con una paciencia que hiela la sangre. Y esa maldad tiene un nombre en Valle Salvaje. Se llama Victoria Salcedo. Y lo que Victoria ha construido durante semanas, ladrillo a ladrillo, mentira a mentira, gota a gota de ese frasco oscuro, es el plan más cruel que hemos visto en toda esta historia. No destruyó una casa. No robó dinero. Hizo algo infinitamente peor. Tomó el sueño más puro de una mujer buena y lo convirtió en el instrumento de su destrucción. Hoy van a ver ese plan estallar. Pero antes de llevarlos a esa alcoba donde todo se rompe, necesito que sepan lo que Matilde y Atanasio no saben todavía. Porque esta historia duele. Diferente cuando uno conoce la verdad completa. Duele más hondo. Duele de una manera que te acompaña mucho después de que la pantalla se apaga. ¿Están listos, corazones? Agárrense bien. Porque lo que viene hoy es puro fuego y pura tristeza al mismo tiempo. Y si ya sienten ese peso en el pecho que solo nos da Valle Salvaje, denle al me gusta antes de seguir. Porque lo necesitamos para mantenernos juntos en esto. Empecemos por el principio. Por el principio de verdad. Por Victoria. Esta mujer, esta mente tan retorcida como brillante, pasó semanas estudiando a Matilde. La estudió como quien estudia un mapa antes de una batalla. Identificó cada punto débil, cada fisura, cada cicatriz que el tiempo no había terminado de cerrar. Y lo que encontró fue devastador en su simplicidad. Matilde tenía una herida abierta que ningún médico podía sanar. Una herida que se llamaba Gaspar. Todos en el valle saben lo que fue ese matrimonio. Todos recuerdan, aunque prefieran no hacerlo, los años que Matilde pasó encadenada a un hombre que la humilló en público y la ignoró en privado. Gaspar nunca la amó. Gaspar eligió siempre a otras. Pero lo que más le hizo a Matilde, lo que dejó una marca que ni el tiempo pudo borrar, fue negarle lo único que ella le pedía al cielo cada noche, un hijo. Años de matrimonio vacío. Años viendo crecer a otras familias mientras la suya permanecía quieta, congelada, como un árbol que no puede florecer. Y Matilde sonrió, y aguantó, y siguió adelante porque eso era lo que sabía hacer. Pero esa herida estaba ahí. Estaba ahí cuando llegó Atanasio. Estaba ahí cuando se enamoraron. Estaba ahí cuando se casaron. Una herida silenciosa que nunca pedía atención pero que nunca dejaba de doler. Y Victoria lo supo. Victoria vio esa herida y en lugar de mirar hacia otro lado, apuntó directamente hacia ella. Buscó a Benigna, la curandera, y le ofreció lo que toda persona con necesidades no puede rechazar, dinero y protección. A cambio, Benigna le diría a Matilde lo que Victoria necesitaba que escuchara. Que estaba esperando un hijo. Que por fin, después de tanto dolor, el cielo la había escuchado. Que el sueño de su vida era real. Y para sostener la mentira, para que el cuerpo de Matilde no la desmintiera, Benigna le entregó ese frasco de líquido oscuro. Un bebedizo que alteraba su ciclo, que le provocaba sensaciones que ella interpretaba como embarazo, que la mantenía encadenada a una ilusión construida milímetro a milímetro por la maldad de otra mujer. Eso es lo que hay en ese frasco, corazones. No medicina. No esperanza. Una mentira líquida. Una trampa perfecta para una mujer perfectamente buena. Y hoy, la trampa está a punto de cerrarse de la peor manera posible. Ahora sí, vayamos a esa alcoba.
El sol todavía tenía luz cuando Atanasio empujó esa puerta. No llamó porque nunca lo hace. Porque esa habitación es la suya, porque entre marido y mujer no deberían hacer falta intermediarios ni avisos previos. Entró con la sencillez de quien llega a casa. Y lo que encontró lo paralizó en el umbral como si de repente los pies se le hubieran vuelto de piedra. Matilde estaba de espaldas, junto a la cómoda, con un frasco pequeño entre los dedos. Ese frasco que nosotros reconocemos de inmediato, ese frasco que ya sabemos lo que contiene. Lo llevaba hacia sus labios con un movimiento rápido, casi instintivo, el movimiento de quien ha repetido ese gesto tantas veces que ya no lo piensa, ya no lo calcula, ya solo lo ejecuta. Y justo en la fracción de segundo en que el vidrio iba a tocar su boca, la voz de su marido la atravesó como un cuchillo. ¿Qué estás haciendo, Matilde? El frasco casi se cae. Matilde se giró de golpe con un respingo, con los ojos abiertos. De par en par, con el corazón latiéndole tan fuerte que se le notaba en la base del cuello. Y durante un segundo, solo un segundo, los dos se miraron sin decir nada. Corazones, en esa mirada había un universo entero. Había culpa y había miedo y había el peso de semanas de secreto sostenido a duras penas. Había la imagen de todas las veces que Matilde había dicho que sí, que lo dejaría, que no volvería a tomarlo, y luego había buscado el frasco en cuanto Atanasio le daba la espalda. Había el cansancio de mentir cuando una no está hecha para mentir. Atanasio, no es lo que parece, balbuceó ella, y el frasco desapareció detrás de su espalda con un gesto que lo delataba todo. Pero él no era ningún ingenuo. Este hombre, que había sobrevivido toda su vida en medio de las mentiras y los juegos de poder de los Gálvez de Aguirre, tenía el instinto afilado de quien aprende a leer entre líneas desde niño. Llevaba semanas con esa incomodidad instalada en el pecho, esa sensación de que algo no encajaba, de que el cuadro que tenía delante no era completo. La constante presencia de Benigna. Las visitas que nadie había pedido. El embarazo que avanzaba de forma extraña. Y ahora esto, su propia esposa. Escondiéndole un frasco a sus espaldas como una niña sorprendida en falta. Dame eso, le dijo avanzando hacia ella. No, respondió Matilde dando un paso atrás. No, Atanasio, por favor. ¿Por qué no? ¿Qué escondes? ¿Qué es lo que tienes en esa mano que no puedo ver yo? Y en ese instante, como convocada por el momento más inoportuno posible, apareció Benigna. En el umbral de la puerta. Estaba ahí, quieta, con los ojos yendo del frasco a Atanasio. Y de Atanasio a Matilde, con ese pánico dibujándose en su rostro que es el pánico de quien construyó una casa de naipes y acaba de ver que el viento empieza a soplar. Dios mío, murmuró casi para sí misma, llevándose una mano al pecho. Fíjense bien en ese momento, corazones. Fíjense en el terror de Benigna. Porque no es el terror de una curandera preocupada por la salud de su paciente. Es el terror de una cómplice. El terror de alguien que sabe exactamente qué contiene ese frasco y exactamente qué consecuencias tendría que la verdad saliera ahora mismo a la luz. Atanasio ni la miró. Sus ojos estaban fijos en Matilde. Por última vez, Matilde. Dime qué hay en ese bebedizo y por qué lo tomas escondida de mí. Y el silencio que siguió, corazones, fue el silencio más pesado de todo el capítulo. Matilde miró el frasco. Lo miró como quien mira a alguien a quien ha querido durante mucho tiempo y de repente ve con otros ojos. Y luego, con la voz partida por la mitad, con las lágrimas ya asomando, soltó lo que llevaba semanas tragándose. Lo necesito, Atanasio. No puedo dejarlo. Lo necesito.
Las palabras cayeron en el aire como piedras en agua quieta. Atanasio sintió algo moverse. Debajo de sus pies, algo que no era el suelo sino la certeza, esa certeza incómoda que llevaba días rondándolo y que ahora de repente tenía forma y peso y nombre. ¿Qué quieres decir con que lo necesitas? Que sin él tengo miedo, respondió ella con una voz que temblaba de una manera que no fingía. Miedo de que todo se caiga. Benigna me lo dio para proteger al bebé, para que llegue sano, para que nada malo pase. ¿Y si lo dejo? Si lo dejo y algo le ocurre a nuestro hijo, ¿cómo voy a poder vivir con eso? Y aquí está el primer puñal, corazones. Aquí está el primer momento en que la crueldad de Victoria alcanza su máxima expresión. Porque esas palabras de Matilde son completamente sinceras. Ella cree de verdad que está protegiendo a su bebé. Ella está eligiendo mentirle a su marido por amor, por miedo, por ese instinto tan profundo y tan humano de proteger lo que más quieres. Y nosotros sabemos, nosotros que conocemos la verdad, que no hay ningún bebé que proteger. Que ese amor tan real, tan desesperado, tan genuino, está siendo depositado en una mentira. El rostro de Atanasio cambió. Pasó de la preocupación a algo más oscuro, más profundo, más difícil de nombrar. Para entender lo que sintió en ese momento hay que entender quién es este hombre y que sacrificó por esta mujer. Atanasio llegó a Valle Salvaje cargando un odio que había cultivado durante toda su vida. Era el hijo secreto de Antonio Gálvez de Aguirre, criado en el rencor, alimentado por la injusticia, preparado para una venganza que había sido durante años el único propósito de su existencia. Iba a destruir a José Luis. Iba a hacer pagar a esa familia por todo lo que le había hecho a su madre. Llegó con ese plan grabado en el pecho como un tatuaje. Y entonces encontró a Matilde. Encontró a una mujer que no sabía lo que era él, que no jugaba ningún juego, que no escondía ninguna agenda. Una mujer que amaba sin calcular, que reía sin pretender, que lo miraba como si fuera exactamente la persona que merecía ser mirado. Y eso, corazones. Eso fue lo que lo deshizo. No la fuerza ni la inteligencia ni la astucia. La sencillez de un amor limpio. Renunció a su venganza. Le dio la espalda a su propia madre. Eligió a Matilde por encima de todo lo que había sido hasta entonces. Lo entregó todo. Y lo único que pedía a cambio era esa única cosa que el dinero no compra. Y el poder no garantiza, que entre ellos dos siempre hubiera verdad. Y ahora descubría que ni eso tenía. ¿Cuánto tiempo, Matilde? La voz le salió distinta, más baja, más apretada. ¿Cuánto tiempo? ¿Llevas tomando eso a mis espaldas? No es lo que piensas, intentó ella. No me digas lo que pienso. Dime cuánto tiempo. Y el grito llegó de golpe, no calculado, no planeado, arrancado desde un lugar que Atanasio creía que tenía bien guardado. Un grito que hizo que Benigna diera un respingo en el umbral y que a Matilde se le saltaran las lágrimas antes de que pudiera evitarlo. Corazones, paremos aquí un segundo. Porque hay algo que quiero que noten. Atanasio le está gritando a Matilde. Le está echando en cara las mentiras. Le está reclamando con toda la razón del mundo. Y sin embargo, ¿quién es el culpable real de esta escena? Victoria Salcedo. Que en este momento está lejos de aquí, en la casa grande, y no siente ninguna de las consecuencias de lo que ha provocado. Esa es la crueldad perfecta del plan. Los dos víctimas destruyéndose entre sí mientras la verdadera culpable sonríe. A salvo. Te he pedido 1000 veces que dejaras ese bebedizo, continuó Atanasio con la voz temblando de rabia contenida.
1000 veces, Matilde. Y tú me mirabas a los ojos y me decías que sí. Que lo dejarías. Y todo ese tiempo seguías tomándolo escondida de mí. ¿Cuántas veces? ¿Mentiste? ¿Cuántas veces me miraste y me engañaste? ¿Cuántas noches hicimos planes? Juntos para nuestro futuro, para nuestro hijo, mientras tú guardabas ese frasco como si yo no existiera. Yo confié en ti, Matilde. Lo di todo por ti. Y tú me has estado mintiendo en la cara. Las palabras le salían en cascada, sin orden, sin diplomacia, desde ese lugar donde los hombres que no saben llorar guardan el dolor. Matilde dio un paso hacia él con las manos extendidas. No fue una traición, suplicó. Lo hice por nosotros. Por el hijo que esperamos. Por todo lo que hemos soñado juntos. Por nosotros, repitió Atanasio con una amargura que cortaba el aire. No, Matilde. Lo hiciste por ti. Por tu miedo. Y me dejaste fuera como si yo no importara. Como si mis palabras no valieran nada. Yo, que vengo de una familia donde la mentira era el idioma oficial. Yo, que lo único que quería era que entre tú y yo las cosas fueran distintas. Que no hubiera falsedades. Que no hubiera sombras. Que lo que nos dijéramos fuera siempre verdad. Y mira lo que encuentro. Y Matilde no tenía respuesta, corazones. Porque cada palabra de Atanasio era justa. Era exactamente justa. Y ella lo sabía. Lo sabía en ese lugar donde uno sabe las cosas que duelen demasiado para admitirlas. Fue entonces cuando la mente de Atanasio, como jugándole una mala pasada, lo llevó de vuelta al día de su boda. A esa mañana tan esperada, tan luchada, cuando por fin pudieron unir sus vidas delante de todos. A la cara de Matilde ese día, a los ojos que le brillaban con una luz que no había visto antes ni ha visto después en ningún otro ser humano. Aquella mujer que lloraba de alegría y le prometía verdad para siempre era la misma. Que ahora escondía frascos y construía mentiras. Y no porque fuera mala, sino porque algo o alguien la había empujado hasta ese punto. Recuerdo la mañana que nos casamos, dijo más bajo, casi para sí mismo. Me prometiste que entre nosotros no habría secretos. Que lo que uno sintiera el otro lo sabría. Lo prometiste, Matilde. Y ella se derrumbó. No físicamente, sino por dentro. Con una dignidad rota que era mucho más dolorosa de ver que cualquier escena de llanto. Atanasio, por favor, entiende. Estoy intentando entender. Por eso te pregunto. En ese momento, Benigna recogió valor de algún lugar inexplicable e intentó intervenir. Con voz suave desde el umbral. Don Atanasio, si me permite explicarle. Él se giró hacia ella con una rapidez que la cortó antes de que pudiera terminar la frase. ¿Y tú? Tú entras y sales de esta casa como si fuera la tuya. Le llenas la cabeza a mí. Esposa con remedios que nadie te pidió. ¿Qué hay exactamente en ese frasco, Benigna? ¿Qué le estás dando? La curandera retrocedió. Su máscara de tranquilidad se había resquebrajado y lo que quedaba debajo era un miedo puro, sin adornos. Es un bebedizo tradicional, don Atanasio. Nada que pueda hacerle daño. Solo para fortalecer el embarazo, ¿para qué? No te creo. La afirmación fue limpia, directa, sin espacio para negociación. He visto muchas mujeres embarazadas en mi vida, continuó él. Ninguna necesitó tomar nada escondidas. Ninguna escondía un frasco como si le fuera la vida en ello. Y ninguna se puso así como se pone Matilde cuando hablo de dejarlo. Así no se comporta alguien que toma una medicina. Así se comporta alguien que depende de algo.
Y esas palabras, corazones, esas palabras eran más certeras de lo que Atanasio imaginaba. Porque tenía razón. Completamente razón. Matilde no estaba tomando una medicina. Estaba atrapada en una dependencia fabricada por el bebedizo de Benigna, un ciclo del que su propio cuerpo ya no sabía cómo salir. Benigna bajó la cabeza. Y en ese silencio, algo se coló que no debería haberse colado. Algo que salió sin que ella quisiera. Hay cosas en esta casa, don Atanasio, murmuró, que no son lo que parecen. He notado comportamientos que no encajan. He visto cosas que me preocupan. ¿De qué hablas? ¿Qué cosas? La curandera se dio cuenta de que se había adentrado demasiado. Que estaba al borde de un precipicio que ella misma había construido y desde el que no podía saltar sin caerse. No puedo decir más, respondió cerrándose de golpe. No debo. Y Matilde, desde su lugar, hizo entonces lo más desgarrador que podemos ver en todo el capítulo. Cuando Atanasio avanzó hacia Benigna con la determinación de quien no va a ceder, cuando la agarró del brazo para que no escapara, fue Matilde quien gritó. Para defenderla. Atanasio, suéltala. Suéltala ahora mismo. Él se detuvo, sorprendido. Benigna solo quiso ayudarme, siguió Matilde interponiéndose entre los dos. Es la única que me ha cuidado de verdad. La única que estuvo aquí cuando yo más la necesitaba. No le hagas nada. Y ahí lo tienen, corazones. Ahí está el horror completo de este plan. Matilde. Protegiéndola. Matilde, poniéndose delante de su propia verdugo como un escudo. Matilde. Creyendo que defiende a su ángel cuando en realidad abraza a la serpiente que la está envenenando. ¿Han visto alguna vez una trampa más perfecta? Porque Victoria no solo consiguió que Benigna engañara a Matilde. Consiguió que Matilde amara a Benigna. Que la considerara de su familia. Que la protegiera. Así que ahora, si alguien intenta acercarse a la verdad, Matilde misma se convierte en el obstáculo. La víctima, defendiendo voluntariamente a quien la destruye. Eso, corazones, eso es la maldad en su nivel más sofisticado. Benigna, en el breve instante de distracción que siguió, dio media vuelta y desapareció por el pasillo con una velocidad que contradecía su imagen de mujer reposada y serena. Atanasio la oyó alejarse y supo que perseguirla no tenía sentido. No ahora. No así. Pero la dejaría ir sin perder el hilo. Esto no termina aquí, murmuró mirando la puerta vacía. No voy a quedarme sin saber ¿qué contiene ese frasco? Cuando por fin se quedaron solos, corazones, la habitación pesaba diferente. Como si el aire se hubiera vuelto más denso, más difícil de respirar. Atanasio se dejó caer en una silla con el gesto de un hombre que ha acumulado más de lo que puede sostener. Y Matilde, con los ojos enrojecidos y los brazos colgando como si ya no supiera qué hacer con ellos, se arrodilló frente a él. No fue un gesto calculado. Fue el gesto de alguien que ya no tiene argumentos y solo le queda la verdad de lo que siente. Le tomó las manos. Las dos manos. Y empezó a hablar. Tú no sabes lo que es querer algo con toda el alma y no poder tenerlo, Atanasio. No sabes lo que es sentir que la vida te niega precisamente lo que más necesitas. Con Gaspar. Con Gaspar nunca tuve nada. Ni amor, ni respeto, ni un hijo. Pasé años creyendo que estaba condenada. Que el cielo me había cerrado esa puerta para siempre. Y llegaste tú. Y de repente todo cambió. Y cuando Benigna me dijo que por fin iba a ser madre, se le quebró la voz. Tuvo que pararse un momento para poder seguir.
Fue como si el mundo entero tuviera sentido por primera vez. Como si todos esos años de dolor hubieran servido para algo. ¿Cómo iba yo a arriesgarme a perder eso? ¿Cómo? ¿Iba a dejar el bebedizo sabiendo que podía costarme lo único que siempre soñé? Atanasio la escuchaba. La escuchaba con atención, con el peso de alguien que entiende. Más de lo que quiere admitir. Pero entender no era lo mismo que aceptar. Lo entiendo, dijo. Entiendo el miedo y entiendo el dolor y entiendo todo lo que pasaste. Pero Matilde, escúchame bien. Ese bebedizo podría estar haciéndote daño. Te estás envenenando por una esperanza que ni siquiera sabemos si es real. Y esas palabras, corazones, esas palabras aterrizaron en Matilde de una manera que ella no esperaba. Porque había algo en el tono de Atanasio, algo más allá de la rabia. Y los reproches, algo que sonaba a una preocupación genuina y profunda, que por un instante le llegó al lugar donde guardaba las dudas que no se permitía escuchar. Una sombra cruzó su rostro. Solo una fracción de segundo. Un parpadeo de incertidumbre. Y luego desapareció. Porque admitir esa duda era admitir que su mundo entero podría ser una mentira. Y eso, corazones, era demasiado. Era más de lo que cualquier persona puede asumir. De golpe. Es real, dijo con una vehemencia que tenía algo de desesperación. Mi hijo es real. Lo siento. No me lo quites. Y Atanasio la miró. La miró de verdad. Y lo que vio le heló la sangre de otra manera. No vio a su esposa sensata, a la mujer que siempre había tenido los pies en la tierra. Vio a alguien consumida por algo más grande que ella. Alguien que ya no gobernaba su propio miedo sino que era gobernada por él. Se levantó. Fue hasta la cómoda. Tomó el frasco con las dos manos y lo miró a contraluz, ese líquido oscuro y espeso que era el centro de todo. Se acabó, Matilde. No vas a tomar ni una gota más de esto. Nunca más. Lo que siguió, corazones, fue de esas escenas que se graban a fuego. Porque Matilde no se quedó quieta. Matilde, que nunca fue una mujer de reacciones violentas, que siempre resolvió las cosas con palabras, se lanzó hacia él intentando alcanzar el frasco con las manos abiertas, con los ojos fuera de lugar, con las palabras atropellándose. Dámelo. Dámelo, Atanasio, por favor. No puedes hacer esto. Él la sujetó por los hombros con firmeza, no con violencia, pero firme. Matilde. Para. Mírate. Mírate cómo estás. Y ella se detuvo. Se detuvo porque él tenía razón y porque en el fondo, muy en el fondo de ese lugar donde uno guarda las verdades que no quiere ver, ella lo sabía. Rompió a llorar. Un llanto distinto al de antes, más profundo, más perdido, el llanto de alguien que ya no sabe bien qué está llorando exactamente, si la mentira, o el miedo, o la vergüenza de verse así. Dios mío, susurró entre sollozos llevándose las manos a la boca. ¿Qué me ha pasado? ¿En qué me he convertido? Un instante de lucidez, corazones. Solo uno. La imagen de ella misma peleando por un frasco la golpeó de frente con toda su crudeza. Y por un momento fue como si se viera desde fuera y lo que vio la horrorizó. Pero ese momento no duró. El miedo fue más rápido. El miedo siempre es más rápido. Juan Matilda se dejó caer sobre la cama llorando sin que ninguna de las dos cosas, ni el amor de Atanasio ni la razón que le decía que algo no estaba bien, pudiera alcanzarla. ¿Dónde estaba? Benigna, que se había vuelto a asomar a la puerta atraída por los sonidos, intentó aprovechar el momento. Don Atanasio, interrumpir el bebedizo de forma tan brusca podría no ser lo más conveniente. Podría haber consecuencias para
¿Qué consecuencias exactamente, Benigna? La interrumpió él girándose hacia ella con los ojos encendidos. Porque me gustaría que me lo explicaras con detalle. Dime exactamente. ¿Qué le va a pasar a Matilde si deja ese bebedizo? Con nombres. Con síntomas. Con todo. Y Benigna, corazones, Benigna bajó la cabeza. No pudo responder. No pudo decir nada. Porque la respuesta verdadera era inaceptable. Y la respuesta falsa no la tenía preparada. ¿Saben por qué no puede hablar? Porque no hay ninguna consecuencia médica. No hay ningún riesgo de perder un embarazo. No hay ningún bebé que proteger. La única consecuencia de dejar el bebedizo es que el cuerpo de Matilde recuperará su ciclo natural. Y cuando eso ocurra, la verdad que Victoria ha estado enterrando bajo capas de engaño saldrá a la superficie de la forma más despiadada posible. Benigna aprovechó el silencio para escapar nuevamente. Sus pasos se oyeron cada vez más lejanos por el pasillo. Y Atanasio se quedó mirando ese frasco en su mano, pensando en lo que acababa de ver en los ojos de la curandera. Hay algo más, murmuró para sí. Hay algo mucho más grande detrás de todo esto. Esa noche no durmieron. Ninguno de los dos. La casa que había aprendido a ser refugio se convirtió en una trampa de silencio. Matilde zarandeó a Atanasio en la madrugada, con los ojos enrojecidos de no haber cerrado los párpados. Solo una gota, le dijo. Atanasio, por favor. Solo una. Me falta el aire. Siento que algo malo va a pasar si no lo tomo. Y él, con la mezcla más dolorosa que puede sentir un hombre que ama, mitad compasión y mitad miedo, mitad comprensión y mitad firmeza, le respondió que no. ¿Escuchas lo que estás diciendo, Matilde? Te falta el aire sin él. Tiembla sin él. No puedes descansar sin él. Eso no es una medicina. Eso es una cadena. Y tenía razón. Tenía toda la razón del mundo. Pero a las 3 de la mañana, en la oscuridad, con el miedo pegado a los huesos y la esperanza de un hijo soñado, tambalándose, la razón no calentaba. Matilde se quedó mirando el techo durante horas, pensando en Gaspar y en los años perdidos y en la promesa de Benigna y en el amor de Atanasio y en el frasco que su marido había guardado en algún lugar donde ella no podía alcanzarlo. Y en algún momento antes del amanecer, en ese espacio donde los pensamientos se vuelven extrañamente claros, se preguntó por primera vez en semanas si era posible que Benigna no fuera quien decía ser. La pregunta duró 3 segundos. Y luego el miedo la aplastó y Matilde volvió a aferrarse a la única versión de la historia que podía soportar. A la mañana siguiente, con el rostro endurecido por una noche en blanco, Atanasio tomó una decisión que no le gustaba pero que sentía necesaria. Se plantó frente a Matilde con la determinación de alguien que ha pasado las horas oscuras pensando. Y ha llegado a una conclusión. No verás a Benigna a solas. No tomarás ningún remedio que yo no haya revisado. Y voy a buscar a otro médico, uno de mi confianza, que te examine de verdad y me diga cuál es tu estado real. Y aquí, corazones, aparece el matiz que hace esta historia tan dolorosamente humana. Porque Atanasio actúa desde el amor. Desde el amor más puro y más asustado que existe. Pero en ese afán de proteger a Matilde, empieza a decidir por ella. A usar la autoridad de esposo para controlar lo que puede y no puede hacer. Y Matilde, que pasó años bajo el control de Gaspar, que conoce como nadie lo que es no tener voz ni voluntad, empieza a sentir algo que creía haber dejado muy atrás. Me siento encerrada, le confesó a Benigna cuando encontró un momento a solas. Como cuando estaba con Gaspar.
Solo que entonces era el desprecio la jaula y ahora es el amor. ¿Y qué le responde uno a eso, corazones? ¿Quién tiene razón? Atanasio, que ve a su esposa destruirse con una mentira que él intuye pero no puede demostrar. O Matilde, que siente que el miedo de su marido se está convirtiendo en una cadena nueva. Los dos tienen parte de la razón. Los dos están sufriendo. Y los dos caen sin saberlo en exactamente la trampa que Victoria diseñó para ellos. Porque el plan no era solo engañar a Matilde. El plan era destruir la pareja desde dentro. Sembrar la desconfianza entre dos personas que se amaban con una autenticidad que ningún enemigo externo podía haber roto. Victoria lo sabía. Por eso eligió este camino. Porque un ataque directo contra este amor hubiera fracasado. Era demasiado sólido, demasiado real. Había que entrar de otro modo. Había que hacer que ellos mismos, con sus propias manos, con sus propios miedos, se fueran erosionando el uno al otro. Y lo están consiguiendo. Cada reproche de Atanasio es una grieta. Cada mentira de Matilde es otra. Y esas grietas se acumulan. Fue Martín quien notó lo que nadie más quería ver. El hermano de Matilde, que la conocía desde antes de que supiera lo que era sufrir, se cruzó con ella en el corredor y la estudió con los ojos de quien no puede engañarse. Mati, ¿qué te pasa?, le preguntó tomándole las manos. Estás pálida. No duermes. Tienes esa mirada que tenías cuando estabas con Gaspar. Esa mirada de mujer que se apaga. Y Matilde casi se derrumbó. Tuvo el impulso, clarísimo, de contárselo todo. De abrirse a la única persona aparte de Atanasio en quien confiaba de verdad. De pedir ayuda. Pero el miedo fue más rápido. La vergüenza fue más rápida. El terror de que sí. Martín sabía la situación, si alguien más sabía, de algún modo el frasco y el bebedizo y la verdad que no quería mirar se hicieran más reales. Estoy bien, le dijo. Solo cansada. Y rechazó su mano. Y cerró otra puerta. Y se quedó un poco más sola, corazones. Porque así funciona la mentira cuando se instala en nosotros. Va cerrando puertas. Una a una. Va alejando a las personas que podrían ayudarnos a ver. Nos va dejando solos con el secreto hasta que el secreto se convierte en todo lo que somos. Y mientras más sola quedaba Matilde, más fácil le resultaba a Victoria manejarla. Desde lejos. Porque una persona aislada, sin nadie en quien apoyarse, es una persona indefensa. Es una persona que solo tiene lo que la mentira le ofrece. Y entonces llegó lo peor, corazones. Atanasio llegó a una conclusión que le costó la noche entera de insomnio. Una conclusión que lo destrozaba más a él que a nadie, pero que su mente, implacable, seguía sosteniendo como la única salida posible. Se plantó frente a Matilde. Le miró los ojos. Y dijo las palabras que jamás imaginó que saldría de su boca. Necesito alejarme de ti. Por un tiempo. Matilde lo miró como si le hubiera hablado en otro idioma. Como si las palabras existieran pero no tuvieran sentido juntas. ¿Qué? Necesito espacio para pensar. No puedo estar aquí contigo y fingir que todo está bien cuando todo está roto. Cada vez que te miro veo la mentira y no sé cómo vivir con eso. Y la voz se le rompió en el último punto. Porque este hombre no quería irse. Este hombre amaba a esta mujer con cada centímetro de sí mismo. Y precisamente por eso estaba diciendo lo que decía. Matilde no lo pensó. Fue hasta él. Se arrodilló. Se aferró a él con las manos, con los brazos, con todo lo que tenía.
No te vayas. Atanasio, por favor. Eres todo lo que tengo. Haré lo que quieras. Dejaré el bebedizo. Dejaré todo. Pero no te vayas. No puedo con esto sola. Y él, corazones, él la miraba. La miraba con los ojos llenos de lágrimas que no quería soltar. Y se obligó, con una fuerza que solo tienen los que aman de verdad, a apartarse. Suavemente. Pero a apartarse. Lo siento, Matilde. No hasta que la verdad salga a la luz. No hasta que yo pueda volverte a mirar y saber que lo que veo es todo lo que hay. Y se fue. Salió de esa habitación. Y las pisadas se fueron perdiendo por el pasillo. Y la casa quedó en silencio. Y Matilde se quedó en el suelo, corazones. En el suelo de esa habitación que había sido el primer lugar en toda su vida donde se había sentido a salvo. Y el silencio que la rodeaba era de los que no tienen fondo. Pero la imagen que nos cierra el capítulo, corazones, la imagen que se nos queda grabada en el pecho mucho después de que todo termina, no es la de Atanasio marchándose. Es la de Matilde un rato después, sola en esa habitación, acariciándose el vientre con los ojos cerrados, hablándole a alguien que no existe, consolándose con la única cosa que le queda. Mi niño, murmura. Aunque todo lo demás se caiga, al menos te tengo a ti. Una mujer abrazándose a una mentira porque la verdad sería demasiado cruel de soportar. Una mujer de una bondad que no merece ninguno de los golpes que está recibiendo. Reducida a esto por la maldad calculada de quien no tiene nada dentro. Y Victoria, la arquitecta de todo esto, sigue en la casa grande. Sin mancharse las manos. Sin pagar ningún precio. Todavía. Pero nosotros sabemos algo que Victoria no quiere saber, corazones. Y es que en Valle Salvaje, antes o después, toda mentira encuentra su final. Toda verdad que se entierra viva termina cavando su propio camino hacia la luz. Y cuando ese momento llegue, cuando todo lo que Benigna sabe salga por fin a la superficie, el mundo de Victoria va a temblar. Y nosotros vamos a estar aquí para verlo. Antes de despedirnos, corazones, les dejo la pregunta que no me puedo sacar de la cabeza. Desde que terminó este capítulo, Atanasio se fue. Lo hizo desde el amor, convencido de que era la única manera de obligar a Matilde a enfrentar la verdad. Claro, Matilda, en su soledad, solo se aferró más a la mentira. ¿Creen que tomó la decisión correcta? ¿O se equivocó al alejarse justo cuando ella más lo necesitaba? Cuéntenme en los comentarios. Y de paso, si este capítulo les partió el corazón tanto como a mí, ya saben lo que hay que hacer. El me gusta es nuestro idioma común, la forma de decirnos que seguimos juntos en esto. Nos vemos en el próximo. Porque con Benigna al borde de confesar, con Atanasio decidido a encontrar la verdad y con Matilde cada vez más perdida en su ilusión, lo que viene no va a darnos respiro. Cuídense mucho, corazones. Un abrazo enorme para cada uno de ustedes.